Hola, hola chicos, buenos días, bienvenidos a una nueva semana escolar y una nueva clase virtual de castellano. Espero que ustedes estén muy bien, que inicien esta semana con la mejor actitud y sobre todo dispuestos a aprender muchísimo. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante y espero que le presten mucha atención a este video explicativo porque acá dependen muchos textos que ustedes van a realizar el resto de su bachillerato. El tema de hoy se llama texto argumentativo. Entonces voy a explicarles qué es, cuáles son las características y su estructura. Y el día miércoles complementamos con proposición y formulación de hipótesis. Ya me acordé, disculpen, no me acordaba cuál era el tema que les iba a explicar el día miércoles. Entonces es muy importante, vuelvo y repito, que le presten mucha atención a este video porque esto depende de que ustedes cuando estén en los grados más superiores van a entender un poco más y van a empezar a realizar textos argumentativos con un nivel de dificultad mucho mayor como lo es el ensayo. Entonces, a continuación voy a compartirles en pantalla nuestras diapositivas sobre el texto argumentativo. Muy bien. El texto argumentativo. Entonces, ¿qué es? Bueno, el texto argumentativo es aquel que defiende una opinión mediante justificaciones, razones, argumentos, con el fin de persuadir o convencer al receptor. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es persuadir? Pues es lo mismo que convencer, ¿listo? Es un sinónimo de convencer. La intención comunicativa de un texto argumentativo es que la finalidad del emisor, el emisor es quien escribe, puede ser probar o demostrar una idea o una tesis, refutar la contraria o bien persuadir o disuadir al receptor sobre determinados comportamientos, hechos o ideas irracionales. Entonces, la intención comunicativa de este texto es demostrar muchas veces, probar, estar en acuerdo, otras puede que no estar en desacuerdo con algún tema, con algún hecho, con algún comportamiento o con alguna idea. ¿Listo? Bueno, la argumentación, por importante que sea, no suele darse en estado puro y suele combinarse con la exposición. Siempre se está exponiendo un tema. Mientras la exposición se limita a mostrar, la argumentación intenta demostrar, también intenta convencer o también intenta cambiar de ideas. ¿Sí? Muchas veces puede ser las tres al mismo tiempo o una, depende de cómo quieras argumentar. Entonces, chicos, por ello un texto argumentativo, además de la función apelativa presente en el desarrollo de los argumentos, aparece la función referencial. Ustedes dirán, bueno, pero ¿qué es la función referencial? Cuando nosotros hacemos referencia es que tomamos algo que dice alguien para traerlo a colación a nuestro texto o a lo que yo estoy argumentando. Me estoy guiando de alguien, de un teórico, de un profesor, de alguien que ya dijo algo para traerlo a colación a lo que ya les había dicho, se está hablando. Eso es función referencial. Se hace referencia a, de algo, de alguien. Esto se hace en la parte donde se va a exponer la tesis, que es el argumento. Bueno, la argumentación se utiliza en una amplia variedad de textos, especialmente en los textos científicos, filosóficos, como lo es en ensayo, como en la oratoria política y judicial, en los textos periodísticos de opinión y en algunos mensajes publicitarios. Ya que nosotros hablamos del texto, de texto informativo y hablamos algo, bueno, que ustedes de pronto no conocen, el texto informativo tiene algo que se llama géneros periodísticos y los géneros periodísticos están divididos por diferentes temas. Entonces, entrevista, la noticia, y hay uno que se llama la columna de opinión. Esa columna de opinión tiene opiniones de una persona, ya sea refutando una idea, demostrándola, estando en acuerdo o desacuerdo con esa idea. ¿Listo? En la lengua oral, además de aparecer con frecuencia en la conversación cotidiana, aunque con poco rigor, es la forma dominante en los debates, coloquios o mesas redondas. Hay algo importante y es que yo quiero que ustedes entiendan que discutir no tiene que ver con pelear. Discutir es defender una idea, ¿sí? O estar en desacuerdo de una idea, pero en realidad es más defender una idea. Pero ¿cuál es el objetivo de un texto argumentativo o de argumentar? Bueno, tiene como objetivo expresar opiniones o rebatirlas con el fin de persuadir a un receptor, es decir, de convencer a un receptor de que eso que yo estoy diciendo es totalmente cierto o que yo estoy de acuerdo, dando motivos, obviamente razones y argumentos valederos para que esa persona pueda convencerse de lo que yo estoy hablando.
Si no hay argumentos valederos, si no hay razones ni motivos valederos, pues entonces la gente obviamente no va a creer. ¿Listo? Entonces, la final del autor puede ser probar o demostrar una idea o una tesis, refutar la contraria o bien persuadir o disuadir. Persuadir es convencer, disuadir es como que usted no puede estar de acuerdo con esto. ¿Sí? Entonces la idea es que se demuestre, se persuada o disuadir al receptor. El receptor es quien está leyendo ese texto argumentativo sobre determinados comportamientos, hechos o ideas. Entonces, básicamente, eso es un texto argumentativo. Simplemente lo que les dije anteriormente es la definición de un texto argumentativo. Pero entonces, háganse la pregunta, ¿realmente entendí qué es un texto argumentativo? ¿Cuál es el objetivo de un texto argumentativo y cuál es la función de un texto argumentativo? Si no entendieron, por favor, devuelvan el video y vuelvan a mirarlo para que entiendan qué es un texto argumentativo y cuál es el objetivo. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a continuar con la estructura del texto argumentativo. Entonces recuerden que todos los textos tienen una estructura muy importante que nosotros como autores, como escritores debemos tener en cuenta a la hora de realizar un texto. ¿Listo? Entonces, dentro de un texto argumentativo hay una estructura interna, que es la tesis, y es la idea que se defiende o la idea que se reflexiona y que pretende alcanzar la aceptación general, y en eso radica su carácter polémico. Corresponde a una oración declarativa, se introduce con expresiones como en mi opinión, yo creo, considero, se habla en primera persona. ¿Sí? Generalmente la tesis comienza con la argumentación. Bueno, dentro de esa estructura también deben haber premisas o bases. Es el argumento que entrega información para defender la tesis. Apela a lo lógico racional o a lo emotivo afectivo y son fácilmente aceptables y comprobables. Debe tener unas garantías que son las razones que avalan la tesis, ideas que vinculan la tesis con las bases para ver la relación que hay entre ellas. Entonces, algo debe garantizarme lo que yo estoy diciendo es cierto. Entonces, yo estoy defendiendo mi idea a través de argumentos y a través de tengo razones para defender eso que estoy hablando. También hay algo que se llaman respaldos. Entonces, esos respaldos son las ideas que sirven de apoyo a lo dicho en las garantías. Datos, cifras, estudios, bueno, que alguien lo haya mencionado. Y ahorita les voy a dar un ejemplo como para que ustedes tengan en cuenta eso y vayan pensando porque les voy a poner a hacer, obviamente, un texto argumentativo. Obviamente el nivel de dificultad no va a ser muy alto para que ustedes entiendan más o menos qué es, pero también les voy a poner a leer algo sobre esto. Tipos de argumentos según el modo de razonamiento. Entonces, existe razonamiento por analogía. Entonces, se establece una semejanza entre dos conceptos, seres o cosas diferentes. Se deduce que lo que es válido para uno puede ser válido para otra persona. Entonces, un ejemplo. María y José son alegres, respetuosos, responsables y estudian 2 horas todos los días. María obtiene altas calificaciones. José también obtiene altas calificaciones. Digamos que es una analogía porque si los dos estudian 2 horas, hacen trabajos, entonces pues los dos van a tener buenas calificaciones. Ahora hay razonamiento por generalización. Entonces, a partir de varios casos similares se genera una tesis común que es aplicada a un nuevo caso del mismo tipo. ¿Sí? Entonces, ejemplo, Pablo Neruda, Vicente Huidobro y Gabriela Mistral son excelentes poetas. Todos ellos son chilenos. Tesis, los poetas chilenos son excelentes. Están generalizando, ¿sí? Que por ser chilenos, entonces todos los poetas son muy buenos o son excelentes. Listo. Hay otra que se llama razonamiento por signos o sintomáticos. Entonces, estos chicos se utilizan indicios o señales para establecer la existencia de cierto fenómeno. Entonces, a María ya no le interesan las fiestas, pasa mucho tiempo en su casa, lee muchas novelas de amor. Entonces, quiere decir que María está enamorada por los signos, por los síntomas. ¿Mm? Es un decir. Hay otra.
El razonamiento por causa. Entonces, el razonamiento por causa se establece una conexión causal entre dos hechos que fundamentan esa tesis. Entonces, la carne de ballena es muy codiciada. Ellas fueron cazadas indiscriminadamente a pesar de leyes de protección, aún se les cazan. Tesis, las ballenas están en peligro de extinción. Entonces, eso causa, hay algo que se llama causa y efecto y ese sería un razonamiento por causa. Uso de criterio de autoridad, entonces se alude a la opinión de expertos en el tema o personajes consagrados para sustentar el águila. El padre Hurtado dijo, hay que dar hasta que duela. Tesis, hay que cooperar con las obras caritativas. Entonces, digamos que ahí estamos guiados de una persona que tiene la experiencia, que es experta en el tema para poder hablar de eso y ahí es cuando yo hablo de también el tema referencial. Tomo como referencia lo que dijo alguien en mi texto para pegarme de eso y dar un muy buen argumento. Argumentos por concreto, entonces se emplean ejemplos familiares a los oyentes porque les afecta directamente. O sea, se está dando un ejemplo concretamente de ese argumento que tengo, entonces ahí ese es un argumento valedero porque está pasando, porque está sucediendo y porque es un ejemplo real. Hay recursos de la fama, entonces corresponde a la utilización de la imagen pública o palabra de un personaje bien valorado socialmente. Fetichismo de masa se sustenta en la idea de que la mayoría elige lo correcto o tiene la opinión acertada. Aunque yo aquí, digamos que no estoy muy de acuerdo porque a veces no todo el mundo tiene la razón y uno simplemente habla de lo que escucha, más no, uno no confirma lo que realmente pasa, que pasa mucho en las noticias. Hay uso de prejuicio, que utiliza un prejuicio como argumento de una tesis. Reformulación es el recurso por el cual se vuelve a explicar la idea utilizando otras palabras. Generalización, que es el recurso a partir del cual se habla de manera global con respecto a determinada característica. La cita textual, esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta y es cuando yo copio algo de internet totalmente igual. Es lo que yo siempre les he dicho. Cuando yo estoy copiando tal cual, lo tomé, lo conseguí en internet, Wikipedia, así como lo encontré en Wikipedia, eso sería una cita textual. Es un recurso en el cual también se introducen palabras de otras personas en el texto, pero no con el fin de avalar lo que se dice, sino con el objetivo de ilustrar o determinar, para mostrar determinada característica en el texto. Entonces yo tomo lo que dijo alguien para demostrar lo que yo estoy diciendo. Entonces, según Pepito, esto es cierto, y ahí doy mis argumentos y mis razones. Ejemplificación, pues ya lo vimos anteriormente, o se los mencioné anteriormente, que es por medio de ejemplos, hay un recurso a partir del cual se da un caso concreto y específico sobre el tema tratado en el texto con el objetivo de explicar o ilustrar lo que se va a decir. Cita regulativa es el recurso a partir del cual se introducen palabras de otras personas que opinan lo contrario a la hipótesis, opinan lo contrario a lo que yo estoy diciendo. Citas de autoridad es el recurso a partir del cual se introducen en el texto las palabras de otro que generalmente es entendido o competente en el tema del cual trata el texto. Y normalmente siempre va entre comillas porque lo dijo alguien. Recurso a la tradición es la idea expuesta y se apoya en una tradición cuyo valor no es cuestionable. Bueno, hay diferentes tipos de texto argumentativo, como lo son, simplemente los vamos a tocar por encima, como lo son el ensayo, el artículo argumentativo, tesis de grado, crítica, monografía, artículo de opinión. Acá hay unos ejemplos, pero no los vamos a tocar porque son muy largos y se nos va a extender un poco, el video. Entonces, por hoy lo vamos a dejar así, pero el día miércoles vamos a, hablar detalladamente sobre estos ejemplos y obviamente explicarles un poquito más sobre el tema. Es un tema un poco extenso porque ustedes deben entender completamente lo que es un texto argumentativo, cómo está estructurado el texto argumentativo y es importante que lo tengan en cuenta porque ustedes a partir de ahora van a utilizar el texto argumentativo para todo, para realizar un ensayo, para realizar un artículo de opinión, me disculpan el despeluque, para utilizar
bueno, otro tipo de textos, artículos científicos, y es importante que ustedes tengan en cuenta este video porque cuando ustedes estén en la universidad, ustedes van a tener que realizar textos argumentativos y el día que ustedes estén en la universidad para que se puedan graduar van a tener que hacer un trabajo de grado y es a partir de un texto argumentativo o de una investigación. Entonces, chicos, cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan, saben que me la pueden hacer, que yo con mucho gusto se las resuelvo. De pronto, si no les quedó muy claro qué es, por favor, vuelvan a ver el video y también pueden mirar videos de apoyo tomados de YouTube, ¿sí? Que a veces ellos pueden, en YouTube podemos encontrar otros detalles que yo posiblemente no les pude haber contado. ¿Listo? Chao, chao, espero que estén muy bien y ya saben, espero que terminen o empiecen esta semana con toda la mejor actitud y dispuestos a aprender muchísimo.